Voladeando, hijo de Margarito, pues vaya, para no perder las buenas costumbres. Ok. Esperamos que estén súper bien el día de hoy porque les traemos una nueva reacción, un nuevo video. Un nuevo video y... Pues... Ajá. Hey, tenemos un montón de comentarios del video que hicimos de Diana Ancudinova. Porque también nos hubo alguien que amablemente nos corrigió la pronunciación de su Así es, apellido. entonces entendemos que es Ancudinova, Diana Ancudinova, y si no es así, por favor nos corrigen o nos dicen, así es como se debe pronunciar. Bueno, este es el tercer video que grabamos, pero es el segundo que va a salir. es el segundo que esperamos que suba. Ajá. Porque hicimos la reacción de Wicked Game, ajá. Una super canción. Pero por más que lo intentamos y corté el video, hice todo lo humanamente posible, pero lo bloqueó YouTube. Okay. Así de que, ni modo, así es esto, ¿verdad? Entonces vamos a reaccionar a una canción que se llama Me Voy. Es una presentación de 2017 por lo que estamos viendo. Y ella tenía estaba bien pequeña, ¿verdad? No sé si esto significa su edad. Sí, ahí dice, no sabemos. Alguien todos ustedes que tienen más información sobre Diana, por favor déjennos en los comentarios más cosas que nos pueden ir ayudando a conocerla un poquito más. Entonces, vamos a empezar. Sí. Vamos a ver qué tal nos va. Entiendo que el video tiene sonido ambiente, así de que ahí vamos. Ok. Vamos. Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo. Quiero olvidar el sabor de tus labios. Quiero tener por una vez una vida feliz. Por eso me bueno, comentarios. Ok, primero, ¿de quién es esta canción? Tengo entendido que de Jasmine Levy, porque busqué la letra y me parecía que todo lo que me aparecía decía Jasmine Levy. Ok, y ella seguramente es española. Ajá. Digo, porque, o sea, aquí, bueno, voy a decir varias cosas. Primero, en algún comentario leí por ahí de nuestros videos que decía, ustedes deben de informarse mejor antes de reaccionar. Y entonces fíjense que, ¿de dónde es? Perdón, dice es israelí y española. Ah, ok, entonces tiene una línea. Vale, entonces, ordenando las ideas nuevamente. Las reacciones, algunas tenemos información de los artistas, algo otras no. Y por eso es que amablemente les pedimos que nos dejen comentarios acerca de la canción o del intérprete o aquellas cosas que nosotros no conocemos. Y preferimos hacerlo así para que sea más honesto, que a veces es preferible no tener muchos datos para cuestionarte o llegar a conclusiones. Por ejemplo, ahorita, ¿por qué te pregunté si la artista original era española? Porque ella le está dando todo el carácter del flamenco, que es lo que manda en España, lo tradicional. Entonces, eso me llamó fuertemente la atención por sobre la voz, que ya sabemos que Diana posee una voz increíble y que más adelante en la canción yo sé que nos va a sorprender. Pero me llamó la atención eso porque sí tiene ella le está poniendo el toque del flamenco, que es una maravilla y es un tema aparte, es un gusto aparte. La gente de España que nos ve nos puede ampliar más al respecto y tal vez nos pueden dar más información acerca de la cantante y de la canción, ¿verdad? Pero por ahí va, me llamó la atención. Y ella se ve muy bonita, el vestido rojo,
Me gusta el pelo. Le queda, o sea, le hicieron una toma donde se veía ya con un porte bien elegante, bien bonita. Y tengo otro comentario, pero dejémoslo para adelante. Vamos. Pero no tengo ilusión que tú eres mi razón, por eso me voy. Dime que lo tienes, que yo no puedo olvidarte. Ay, 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 mira, mírame, mi niña, porque mi alma Qué bonito. ¿Qué más tenés para decir de Diana? A ver, Pues aunque me lo que tomo más el me cafecito llama la acá. atención, Ajá. siempre tuvimos un video de ella, que en este caso han sido 3. Ujú. Como ya explicaste, solo habrían 2 en el canal hasta el momento. Es la manera en la que interpreta las canciones, porque en el que no se pudo subir, o sea, yo mencioné de que no solo el vestuario, no solo la ambientación, sino que sus expresiones, la forma en la que se mueve, la forma, todo, o sea, Su desempeño ahí exacto. es muy profesional. Y aquí que la estamos viendo de más pequeña es, o sea, me llamó la atención porque, o sea, no es algo que hasta más grande implementó, Correcto. sino que, pues, podemos ver que siempre ha sido así, tendremos que ver más, pero muy bien de ella, Oh, sí. o sea, Se nota que este es un festival pequeño, casero. Tal vez habrá gente que nos puede explicar acerca de este festival, porque si te fijas el público pues parecen padres de familia, hay bastantes niños y hay me gustó la expresión de una señora ahí que estaba así como, o sea, dejándose llevar por la voz de ella y apreciándola. Como tú decís, ahí está pequeña, yo asumo que ahí tiene 13 años, estamos asumiendo, ¿verdad? Pero el porte de ella, su forma de pararse, su forma de, ¿cómo te lo digo? La forma en la que interpreta, parece que tuviese tiempo de hacerlo, o sea, lo hace muy bien, lo hace muy profesional para lo que está ahí. Y eso llama la atención, o sea, cualquiera que la ve y dice, wow, esta es una futura estrella, ¿verdad? Entonces, bueno, y eso, que no vamos ni a la mitad, casi a la mitad de la canción, pero qué bonito, ¿verdad? Y el otro comentario que te iba a hacer es que me llamaba la atención que yo le veía la cara algo, se le veía algo en la cara al principio. Ah, pero creo que no es lo del proyector. Sí, es el proyector, entonces yo decía, pero qué raro, o sea, ¿por qué la han pintado así? ¿Por qué se ha pintado así? Ajá. Al principio dije, qué raro, o sea, pero o sea, no está mal. Pero luego que se movió, me fijé que era el proyector, ¿verdad? Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta que son cosas de estos festivales que lo hacen porque es la foto de ella la que está en el proyector. Pero no es algo así como la vimos en la otra canción. Pero qué bonito ver un video de sus inicios y eso es lo que estamos disfrutando. Vamos.
A ver, no es una, ¿cómo es que se le llama esto que anda en el cabello? Un gancho. En España, bueno, ayúdenme más que todo. Hay una, ¿cómo se le llama? Una de las cositas que las mujeres usan en el pelo, pero hay una que es española, que es bien característica. No la está usando. Pero, por ejemplo, usar el abanico sí es parte, al menos en lo que yo he visto, y me corrigen si no es así, muy identificada al flamenco. Ujú. Lo que no hemos dicho es que está cantando en español, o sea que no es su idioma, ¿verdad? Lo está haciendo muy bien. Siendo así estrictamente crítico, digamos, así, siendo exagerado, hay ciertas notas que da que no son, ¿verdad? Pero eso es una cuestión normal en alguien que no es profesional, ponele. Por decirte algo, pueda que le haya jugado también mal el monitoreo, la emoción, pero son unas cosas mínimas y eso se perdona, digamos, en una niña, en un niño a esta edad. Son cosas insignificantes a la par de la calidad de su voz, de la fuerza de su voz. Pero de todo eso lo que más me gusta es lo que tú dijiste, cómo está interpretando, porque no recuerdo bien la letra, pues, porque la estamos escuchando, pero ella dice, quiero, pero, o sea, le da el sentimiento, le da el carácter a la frase, es un sufrimiento como que si tú se lo estuvieras expresando a alguien con... Genuinamente. Exactamente, o sea, le está dando todo el carácter como que si está sufriendo no sé si me explico, o sea, ella está interpretando justo como tiene que ser, no está cantando solo por cantar, o sea, de esta artista no enamora solo su voz, solo su presencia, la forma en la que se viste, que está muy elegante, que ella es una niña muy bonita y que su voz, no, o sea, es lo que te entrega, o sea, me explico. Me emociona porque son muchas cosas que un artista va ganando poco a poco y en los niños que son prodigio es bonito ver que de forma natural lo tienen todo y que los detalles como pequeñas cositas en afinación que te mencionaba son cosas que se corrigen, que se van corrigiendo y que no son ningún problema. Ese fue Tito. O sea, Desde hace rato quiero decir de que si escuchan ruidos raros son nuestros perros que están aquí. Sí, no pueden estar sin nosotros y nosotros sin ellos. Entonces, me conmueve ver a una niña con el talento que ella tiene. Ojalá que podamos seguir. De hecho, lo vamos a hacer, pero ojalá que los videos nos permitan subirlo a YouTube. Qué bonito. Me fascina esta artista. Vamos. Que yo no quiero olvidarte. Ay, 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 mía, mírame, mi tía. Virgen, mi alma santa. No sé si lo notaste, pero cuando quité la pausa, todo lo que cantó, la mayoría fueron notas que no logró llegar exactamente al tono y no porque no tenga la capacidad. Como te digo, juega en contra muchas cosas. No veo un monitoreo adecuado, no está ocupando en ir, no veo un monitoreo enfrente de ella. Los monitores que tiene está como un side field a su lado. Cuando fue a agarrar el abanico, te fijaste que habían unas bocinas viendo hacia ella, ¿sí? ¿Verdad? De lado. Todo eso influye, ¿verdad? A la hora que estás cantando, la afinación. Y luego en esta parte que acaba de hacer, dio las notas justas. Entonces, como te digo, son cosas que a todo mundo que canta le pasa, ¿verdad? Pero que son insignificantes y que cualquier maestro de canto que la escuche o alguien en la industria sabe que eso se corrige rápido con cosas como un buen monitoreo,
como, qué sé yo, y que, como te digo, son insignificantes para la capacidad que ella está demostrando. Ujú. Qué bueno. Oh, sí, no, hay un par de monitores ahí abajo. Pero están algo lejos. Más ¿te fijaste? Voy a detener la grabación del video si me deja el mouse. ¿Te fijaste que ella al final casi llora? O sea, eso... O sea, te está transmitiendo. Y eso es... O sea, se nota que entiende la canción. O sea, que no solo la escuchó, le gustó y ya la cantó, sino que, o sea, se puso... Buscó, o sea, como que de verdad sintió como el significado que la canción transmite y lo pudo interpretar como es. Sí, porque como lo hemos dicho en otros videos, mira, para un cantante, tú sabes que yo también canto, no jamás me voy a comparar con ella, pero yo te puedo decir que a veces uno puede cantar una canción y la puedes cantar por cantar. Y no necesariamente vas a transmitir lo que la gente tal vez espera. Pero podés hacerlo. O sea, para una persona que canta, peor si es una canción como esta, donde podés hacer que una persona que la esté escuchando sienta el dolor, si es que eso es lo que estás transmitiendo, o sienta la nostalgia, o el sufrimiento, o el amor, o la felicidad. Entonces, siempre he pensado que para las personas que cantan, ese fue Tito otra vez. Para las personas que cantan, cantar la canción como tal es solo la mitad, pero transmitir lo que sea, que esa es la otra mitad. Entonces, no basta solo con que te pares y cantes, o sea, tenés que transmitir. Y ya hablé demasiado. Diana es increíble. Wow, qué bueno que hemos encontrado a esta artista y gracias por dejarnos las sugerencias. Hay muchas personas que amablemente nos dejaron varios links y vamos a irlos haciendo poco a poco, ¿verdad? Y déjennos todos los comentarios que quieran, por favor. Lo que esté mal, que hayamos dicho mal, nos corrigen. Algo que no se nos haya quedado, que no sepamos, se los vamos a agradecer mucho. Todos los leemos, incluso los que están en ruso, los traducimos y los leemos, ¿verdad? Así es que gracias. ¿Algo que agregar, niña Gaby? Pues que voladeando a prueba a Diana. Voladeando prueba a Diana, siempre. Así que, bueno, muchas gracias por sus comentarios. Y siga viendo el siguiente video. Ve el siguiente video. Adiós.